de la pasión y muerte en cruz, de la resurrección, y hoy vamos a hablar de la iglesia y del bautismo. Vamos a estar tocando esos temas. Nosotros los católicos, durante muchos años, pensamos que la fe era algo entre Dios y yo. Hemos ido descubriendo la iglesia, la palabra de Dios, los sacramentos, hemos ido descubriendo la presencia del Señor en los pobres, la importancia de la vida parroquial, pero en realidad todavía no hemos descubierto la iglesia, no la hemos descubierto, ni hemos descubierto el sentido profundo del bautismo, que es lo que vamos a tocar hoy. Le voy a ceder la palabra a los organizadores. Yo creo mucho en la hora, por eso es que he hecho esto, para que la gente que está aquí a tiempo se sienta respetada, querida, tenida en cuenta, aunque la cuenta es una palabra peligrosa. Le damos la palabra a Hugo, que no hay nadie que ayude más que Hugo. ¡Socorro! Hermanos, buenas tardes. Solo para agregar a nuestro esquema habitual, encomendarnos a la presencia del Espíritu Santo. Y lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta época, en este tiempo en que estamos meditando, reflexionando sobre tu vida, sobre tu obra, sobre tu padecimiento, en esta cuaresma, en que te tenemos tan presente, una vez más, rogamos la manifestación de tu Espíritu en esta asamblea que hoy se reúne en tu nombre. De ese Espíritu que al final de tu vida y a lo largo de tu vida también prometiste que enviarías, el Paráclito, el que fortalecería, el que daría ánimo, el que daría entendimiento. Eso mismo te pedimos en la tarde de hoy, que manifiestes tu Espíritu en cada uno de nosotros, en nuestro querido Padre Massa, y que podamos ser agentes multiplicadores en nuestras comunidades y en nuestras familias de esta riqueza que hoy aprenderemos y viviremos a través de el conocimiento y la espiritualidad de nuestro charlista, el Padre Massa. Acoge todas nuestras inquietudes, acoge todas esas cargas que venimos arrastrando a lo largo del día, a lo largo de la semana, y permite que nuestros hombros se aligeren. Amén. El día de hoy, hermanos, entramos en la penúltima sesión de Creer el Credo. Como decía el Padre Massa al inicio, hoy vamos a cubrir los temas de la Iglesia, el cuarto pilar de nuestro credo, y los sacramentos, el bautismo, y también vamos a cubrir algo de todos los sacramentos. En la preparación del material para hoy, me pareció muy interesante todo lo que vamos a aprender, porque es parte importantísima de las discrepancias que tenemos con las otras religiones, no sé si llamarles hermanos separados o no, pero las otras religiones cristianas, que tanto nos atacan, que el Papa, que el no Papa, que creemos, que no creemos, que la infalibilidad del Papa, que la historia tan oscura que viene arrastrando o ha tenido episodios en la Iglesia. Todas esas cuestiones que aprenderemos hoy servirán, además de nuestro crecimiento espiritual, de defensa y de orgullo de nuestra fe católica. Los sacramentos, los ritos, los signos. De modo que aprovechemos esta riqueza de tener a este charlista con nosotros
y sobre todo seamos agentes multiplicadores, empezando por nuestros hogares. Gracias, Padre Maza, de nuevo. Gracias por tu ánimo y tu disposición. Dios te bendiga. Te lo traigo el abrigo. Bienvenidos, hermanos. La palabra iglesia probablemente tiene que ver con la palabra elegido. Estamos los que están reunidos porque han sido llamados, convocados. Muchas veces nosotros pensamos en la iglesia como algo que yo decidí, y es verdad, pero antes de que tú decidas, te han invitado, nos han elegido, nos han llamado. Hay un llamado. Voy a ponerme esto ya desde ahora, que me da mucho frío. Los santos nos da frío. Entonces, vamos a ver, creo en la iglesia. Claro que ese creo no es lo mismo que creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. Yo creo en la iglesia, pero sabiendo que en la iglesia estamos nosotros con nuestros defectos, con nuestras limitaciones. Ese creo tiene también mucho de fe. Creo que de alguna manera el Señor está presente en la iglesia. Es una realidad que solo se comprende amándola. Vives, el autor del libro que estamos leyendo, no pretende que la iglesia sea un objeto de fe exactamente al mismo nivel que cuando decimos creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No está en el mismo nivel, claro que no. Porque hay un elemento humano en la iglesia. Piensen en esto. Pedro, el cabeza de la primera comunidad, traicionó a Jesús. Judas, que caminó con Jesús, traicionó a Jesús. Los discípulos salieron huyendo, todo el mundo. La noche que Jesús cayó preso, esa es la iglesia. Santos y pecadores, esa es la iglesia. Y no hay que asustarse, no hay que asustarse. Miren, la iglesia está llena de defectos, pero es amada por el Señor. Permítanme una comparación. La primera vez que yo subí al Salto de Baiguate fue con un grupo de colegialas de aquí, de la capital. A la verdad que pasamos bastante trabajo. Y llegamos allá, y en el salto había una lata toda oxidada. Había sido una lata de aceite y estaba llena de agujeros. Usted podrá creer la risa que tenían los muchachos y muchachas, sobre todo las muchachas, porque había uno que se ponía debajo del salto y siempre la lata estaba llena y todo el que estaba cerca le llegaba el agua. Esa es la iglesia, una lata rota, llena del Espíritu Santo, que le da agua a todo el mundo. Y a través de las heridas y los fallos de la iglesia y las limitaciones, vemos la gracia de Dios que la sostiene. Vemos la gracia de Dios. Una vez me criticaba un hermano muy querido de otra iglesia. La iglesia católica, esto, la iglesia católica, otro. Y yo digo, mira, estamos llenos de defectos. Y se ven. ¿Tú sabes por qué se ven? Porque llevamos una luz que no es nuestra. Por eso es que se ven. ¿No? O sea que no todo es defecto. Hay también una luz que nos condena a nosotros mismos también. Esa luz deja ver todo. Yo tenía en el colegio un compañero muy inquieto que se vistió para ir a una graduación de punta en blanco. El traje de gala era blanco en verano, pero fastidió tanto y dio tanta vuelta que acabó sentándose en una lata de betún negro que habían dejado abierta. Y ese hombre, con su trajecito y la mancha de la lata de betún en el lugar donde la espalda pierde su honesto nombre, andaba por las paredes
para que nadie lo viera, ¿no? Andaba por las paredes. Entonces, la iglesia no tiene miedo que se vean sus cosas. Cada Eucaristía empieza, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Por algo será que no sabemos celebrar la Eucaristía sin pedir perdón, sin reconocernos. Yo pecador me confieso. Señor, ten misericordia de nosotros. Seguimos adelante. ¿Qué creemos de la iglesia? Que es obra de Dios, que Dios actúa en ella por medio de su Espíritu. Es el misterio donde se encuentra la gracia salvadora de Dios con la realidad humana finita, condicionada y en definitiva pecadora. Así es. La iglesia es un punto de encuentro y también de la limitación humana, de las limitaciones. Como decía un padre muy querido, solamente a Jesús se le ocurre hacer iglesia con gente como nosotros. Hay que ser un Dios muy grande para hacer comunidad con nosotros, contar con nosotros. Esa es la iglesia de Jesús, la iglesia de Pedro, de Santiago, de Judas. Esa es la iglesia, la verdadera iglesia donde hay de todo tipo de discípulos. Este encuentro es libre, el Señor no se impone, invita, estimula, transforma desde dentro su realidad. Si algo tiene que ser la iglesia es cordial, simpática, invitando a la gente, una iglesia que invite, no hay que atacar, no hay que presumir, no hay que dárselas de nada, no, esa no es el estilo de Jesús, es invitar. Si quieres el estilo de Jesús, un hombre dio una fiesta y estaba todo listo, vengan, ese es el estilo, vengan. La iglesia es humana y divina al mismo tiempo, Dios respeta, pero aunque los humanos limitemos e impidamos la gracia, no la haremos fracasar, no la haremos fracasar. El Señor anda en esto. Los que me conocen en esta parroquia saben que han oído este cuento 10 veces por lo menos, de muchachos en Venezuela, íbamos en una guagua del colegio y nos perdimos por el monte. Y yo, primero viajecito que daba en Caracas, tenía 15 años, yo estaba un poquito inquieto y me dice un venezolano, cubanito, no tengas miedo que en esta guagua va el hijo del presidente. No te preocupes que para algún lado salimos. Bueno, en la iglesia se puede decir, no te preocupes que en esta guagua va el Hijo de Dios. Para algún lado salimos, no nos perdemos. Anda con nosotros el Señor. Fíjate que la promesa de Jesús no es, serán perfectos. No es, van a responder a todos los retos. No, yo estaré con ustedes hasta que esto se acabe. Yo estaré con ustedes. No se me desanimen. Adelante. Hay siempre esa tentación, siempre existe la tentación puritana de los puros, los que cumplen todas las cosas, los montanistas. Montán era un cristiano radical, que era un hombre que era más radical que nadie. Montán decía, ustedes cristianos están persiguiendo a los cristianos en su ciudad, preséntese en el cuartel de los romanos y dígale, yo soy cristiano, vaya para allá. ¿Qué es eso? No sea loco, tú no tienes que ir para el cuartel de los romanos. Él decía que había que hacer eso, ¿no? Usted es viuda, pues no se vuelva a casar. Quédese así. ¿Por qué? O sea, tenía muchas ideas así. Igual los novacianos, los donatistas, una herejía en tiempos de San Agustín, en el norte de África, llegaron a ser muy fuertes. Donato era un obispo que acusaba a otro obispo de que había sido cobarde durante la persecución romana. Y Donato decía, todos los sacerdotes que ese obispo ordenó, no sirve ninguno. Y todos los sacramentos que administran esos sacerdotes, no sirve ninguno, porque ese hombre era un traidor, decía Donato. Y San Agustín le decía, esos sacramentos sí sirven
porque el que actúa en ese pobre hombre que a lo mejor fue cobarde es Jesús. El sacramento es válido porque en ese pobre hombre actúa Jesús. No es porque él sea valiente o cobarde que el sacramento es eficaz. El sacramento es eficaz por la palabra de Jesús, porque Jesús actúa. Por ejemplo, en Juan 20, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. No, Jesús no dice, si usted es un presbítero elegante, y si usted cumple todas las normas, los pecados que usted perdone. No dice eso. Dice, a quienes les perdonen los pecados, porque la gracia del Señor siempre es definitiva. Nosotros vamos para adelante y para atrás. Dios nada más da para adelante. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Mantiene esa palabra. Esta gente quisiera condicionar. La palabra cátaro significa puro, los puros. Es una herejía terrible del siglo XIII en la iglesia. Los cátaros, que leían más escritura que otros cristianos, que conocían más cosas, los cátaros se creían mejores que nadie. Eran gente sana, buena, ayudaban a mucha gente, pero al mismo tiempo moralmente se creían superiores. Y muchas veces criticaban las ceremonias de la iglesia, no se reunían en la iglesia, decían que ellos no necesitaban esas reuniones, que ellos se arreglaban con Dios. Muy arrogantes y creyéndose mejores que nadie. Esa no es la iglesia verdadera. Siempre existe esa tentación. Adelante. La iglesia auténtica siempre ha sido una iglesia de pecadores. Jesús acoge a esta mujer que querían apedrear y Él la acoge. ¿No? Vete en paz, no peques. Se la trata con respeto, con cariño. Siempre la iglesia ha sido una iglesia de pecadores. Siempre, la iglesia verdadera. Adelante. La iglesia no es una creesola, entienden la palabrita, el juego, no es come sola, sino creesola tampoco. Ella es el lugar del encuentro del Espíritu vivificante de Dios con la realidad pecadora del hombre. En ella se encuentra el reino, pero todavía no en plenitud. Así es. Yo no sé si a ustedes les pasa, aquí los domingos yo siento que se mueve algo muy lindo, unidad, amistad, cariño, comprensión, esperanza, y eso no viene de nosotros. Es la comunidad que lo trae. El reino anda aquí, el reino de Jesús. Todavía no completo, hay que salir a la calle, sí. Todavía nos quedan muchos retos también. Aquí hay gente muy difícil, así es. Yo a veces conozco gente aquí y yo mismo, hay expedientes tremenditos en esta iglesia, pero el reino está presente entre nosotros, ¿no? No es todavía el reino de Dios completo y realizado, pero sí algo que tiene que ver con el reino de Dios. Ya se siente algo. Hay veces que yo en la Eucaristía, ahora mismo esta tarde aquí, que recordábamos a una niña, amiguita mía, Valeria, una niña preciosa, que sabía más que la Biblia. Había algo especial. Uno sentía que podemos echar para adelante, que el Señor nos ayuda. Señor nos ayuda, no nos defrauda. Señor no nos defrauda. Y eso está presente en la iglesia. Entonces, ¿qué sucede con mucha gente que se cree que la fe es asunto de yo y Dios? Tú crees en Dios, esa fe te va cambiando y te hace como Dios. Dios es comunión, tu fe te lleva a formar comunidad. Permítame un ejemplo. Yo he conocido una pareja, él era muy amigo mío, para hacer el cuento completo. Éramos jovencitos en Caracas y ese hombre ha dicho, ahí va mi mujer, esa es mi mujer. Y se casó con la muchacha eventualmente. Ella era pianista, él no entendía nada de música, él le encantaba la pelota, ella pianista y él pelotero. Ella acabó gustándole la pelota y él va a todo lo que ella toca. Porque te cambia, la fe te cambia.
Tú crees en Dios, Dios es comunión, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La fe te hace comunitario, la fe no te aísla, te hace comunitario. Uno de los grandes problemas hoy en día es que mucha gente se va de fin de semana, cualquiera se manda de esta ciudad, se va. Entonces no puede practicar, no se reúne, no se congrega. Hay que responder a eso eventualmente para que la gente pueda congregarse, la gente que se manda, ¿no? Que haya otro día, debe ser el domingo que nos reunamos, pero eso puede, se le puede buscar la vuelta. Lo que no puede ser es que no nos congreguemos, que no nos reunamos. Eso no puede ser. Que hay que expresar la fe. Sí. ¿Qué hace? No puedo leer lo de arriba, mira a ver si se ve. Se me fue para arriba. Exacto. ¿Qué hace el Espíritu en la iglesia? El Espíritu alienta el culto. Cuando el Padre pone sus manos sobre el pan y el vino y invoca al Espíritu Santo, Creador, lo que está haciendo es, ¿se acuerdan en Génesis capítulo 1, verso? El Espíritu sobrevolaba las aguas, ahora también el Espíritu sobrevuela el pan y el vino, ¿no? En la invocación al Espíritu. El Espíritu está en el culto, pero también el Espíritu está en esa gente que dice, por ejemplo, aquí decía una muchacha hace poco, hay que hacer que los niños lean, vamos a inventar un libro de cuentos. Ahí está el Espíritu, en ese proyecto. Esa gente que dice, estas monjas de este barrio que tienen una escuelita, vamos a ayudar a las monjas. Yo he visto un grupo de laicos que se apareció, lo conocí, y se han seguido en un asilo. Hermana, sáquenme una hora, las hermanas reunidas y el grupo de laicos. Hermana, cuéntenos cuáles son sus gastos. Cuéntenos cómo ustedes hacen las compras, muéstrenos la economía, mire lo que nosotros pensamos. Asesorando a las monjas, ahí está el Espíritu, y esa gente ha mantenido ese asunto más de 20 años, ahí con las monjas, han cambiado las monjas y siguen ellos, ha habido varios grupos distintos, y sigue el grupo ayudando, cooperando, ahí está el Espíritu. Aquí mismo, en esta parroquia, nació un grupo muy interesante que se llama Juan 23, que son profesionales que tratan de hacer planteamientos a la sociedad, que mejoren la sociedad. Ahí está el Espíritu, sin duda. Vamos a ver cómo, por ejemplo, ellos son los de la campaña que todo funcionario tenga que declarar los bienes para cobrar, como pide la ley, que no se le pague si no declara. Ellos son los que han... Y eso es fuerte, porque cuando no le gusta al gobierno, te mandan los inspectores de rentas internas a visitarte. Así que usted está en una campaña, yo le voy a hacer otra. ¡Pac! Y te aparecen los inspectores. Pero ahí está el Espíritu. Sí, no en los inspectores, está el Espíritu en el esfuerzo de la gente. Y seguimos adelante. La iglesia es capaz de comunicar. La luz se mantiene. Brilla así su luz ante los hombres, de manera que viendo sus obras, la iglesia es capaz de comunicar, se comunica, se resplandece como una ciudad en una loma, como una ciudad en una loma. ¿Cuáles son los peligros más corrientes de la iglesia? Hasta el otro día, ser católico consistía en repetir las normas y liturgias que se celebraban en Roma o en Occidente. Pero eso ha ido cambiando, gracias a Dios. Les voy a poner un ejemplo. Cuando los bárbaros en el siglo V asediaban el Imperio Romano, hubo cristianos que cruzaron a los bárbaros, aprendieron su idioma y los misionaron. Tremendo. Lo triste fue que eso lo hizo un hereje, y hizo que todos los bárbaros, menos un grupo,
todos eran herejes, arrianos, todos negaban que Jesús fuera divino, los bárbaros. Pero hubo luego otros sacerdotes que se metieron entre los eslavos, y como los eslavos no tenían alfabeto, le diseñaron un alfabeto. Eran los santos Cirilo y Metodio, y por eso el ruso se escribe con letras griegas, por San Cirilo y San Metodio, porque ellos usaron las letras griegas para darle un alfabeto a los eslavos. Y el vietnamita se escribe con letras occidentales porque unos misioneros, entre ellos un reverendo padre jesuita, transliteró el vietnamita a letras occidentales. Y eso les ha servido muchísimo, porque no es fácil escribir esa patica de gallina del chino, del japonés, etcétera, que usted no sabe. Y te dan una patica y dice, aquí dice la luna nueva de marzo, cuando los pajaritos volaban, te hablan 10 minutos y lo que es una patica, ¿no? Bueno, entonces, eso ha ido, gracias a Dios, cambiando, cómo el catolicismo se ha adaptado. Por ejemplo, en mi único viaje a África, yo estuve en Nairobi, en mi único viaje a África, ¿cuál no sería mi sorpresa y alegría? Primero tenían unos tambores, unos atabales impresionantes. Usted sabe que tenemos todo el africano muy cerca, entonces yo gocé con eso, pero gocé más cuando entró el arzobispo bailando en la iglesia, desde la parte de atrás, y bailaba bien, sí, todo ese grupo bailando, porque en Kenia es imposible celebrar sin bailar, hay que bailar, y ahí bailó el hombre. Hay que adaptarse. La iglesia se adaptó, habló griego, habló latín para que la gente la pudiera entender, habló lenguas bárbaras, habló el eslavo para poderse adaptar. Y así, aquí hubo un misionero que se llamaba Fray Ramón Pané, que vivió entre los taínos en San Francisco de Macorís, entre grupos arahuacos, y dejó escrito un libro que está entre las antigüedades de los indios. Ese libro se consigue todavía hoy en día, interesantísimo, de lo que él dijo. Miren cómo dicen ellos que empezó el mar, mire por qué el hombre es diferente de la mujer, mire por qué hay estrellas. Y los indios tenían sus mitos y sus historias, y este misionero las copió. Ramón Pané, en esta isla, increíble, ese señor. Bueno, pues la iglesia hace falta que sirva, no tanto como poder, sino como servicio, adaptarse. Seguimos. ¿Cuáles son los peligros más corrientes? Desentenderse de la unidad, Ustedes que están aquí son aves raras. ¿Por qué? Porque de alguna manera ustedes están vinculados a alguna comunidad. Por eso que están aquí probablemente. Puede ser que haya algún expediente o dos que no, pero la mayoría son gente vinculada a las comunidades. Entonces, pero generalmente la mayoría de la gente no ha descubierto la comunidad, no la ha descubierto. Y le toca a otro, no me toca a mí. Y no entienden eso, sí. Que por cierto, donde quiera que usted vaya en la Semana Santa, que ni es semana ni lo otro, lea su escritura, congréguese con la gente, reúnase con su familia, con sus amigos. Vamos a dedicar una hora a hacer las lecturas del Jueves Santo, del Viernes Santo. Muy importante. O nos creemos perfectos, los mejores que nadie, etc. Le inventamos no sé cuántos requisitos a la gente, le hacemos la vida imposible a la gente. Y olvidamos la adaptación, nos hemos quedado lentos en la adaptación. Por ejemplo, hace falta, aquí han hecho una cosa muy linda, un grupo de gente, yo ayudo, pero yo no sé quién habrá inventado eso. Yo creo que fue el padre Jorge Rojas o Jesús Aglul, no sé. Una misa donde los niños hacen todo.
Tú quieres una misa que vengan los niños, pon a los niños a actuar. Ellos vienen. Vamos a dar los avisos, y ellos hablan aquí, la lectura, etc. Hay que adaptarse. Igual debiera ser con los jóvenes. Yo conocí una misa de jóvenes en San Judas Tadeo. Qué cosa tan bonita, tan bien montada, qué música, qué cosa tan bien pensada. Sí. También en la Madre y Maestra de Santiago, en la parroquia Nuestra Señora de la Anunciación, y también las actividades de la parroquia, los campamentos de verano de esa parroquia. Impresionante. Todavía hacían 1 y ahora tienen que hacer 4, de cómo se ha ido los muchachos y muchachas que quieren participar. Adaptación, donde hay adaptación, un éxito. Adelante. Mire, esto es ¿cómo decir? Un pequeño resumito para que sepan qué clase de resumen es. Imagínate que ahora bajamos juntos al malecón y yo cojo un cubo y lo meto en el mar y saco el cubo y digo, esto es un resumen del mar. Eso es lo que usted va a ver. Un resumen de la historia de la iglesia. Más pirata no puede ser. Pero es interesante. Y una idea que yo tengo, que no tiene que ser así, pero tengo la idea y se la digo a ustedes que son mis amigos, le haría bien recorrer la historia de la iglesia despacito, leyendo, pensando, porque muchas cosas que han pasado están pasando y muchas respuestas que se han dado en el pasado nos pueden servir hoy en día. Cojan esta, por ejemplo. La gente dice, ¿cómo yo sé que Jesús es el Cristo? Mira este dato. Los hombres israelitas se circuncidaron durante más de 1000 años porque era el signo de elección. Todo varón se cortaba la parte del prepucio, la parte de adelante. Todo varón. Y los cristianos, cuando preguntan, ¿nos tenemos que circuncidar? Respuesta de los cristianos, basta creer en Jesús, no hay que circuncidarse. ¿Qué magnitud tenía la fe en Jesús que echó para un lado 1000 años de una práctica religiosa? No hay que circuncidarse, basta creer. ¿Tú crees que Jesús es el Cristo? Sí, ven, te voy a bautizar, te bautizo. No hay que circuncidar. Y había cristianos que decían, eso está mal, primero hay que circuncidarse y luego hay que pasar por la circuncisión. No, señor, no hay que pasar por la circuncisión. Eso pasa a veces, porque ella no es de un colegio católico. ¿Qué tiene que ver? Que no es de ningún colegio. Porque ella estudió en inglés. ¿Qué tiene que ver? Que estudió en inglés. Porque ella, me explico, está buscando a Cristo, pero ella vive separada de su marido. Deja quieta a esa mujer. ¿Qué tiene que ver? ¿Se entiende lo que digo? Nos inventamos requisitos. Ella no es liceísta. Bueno, sí, adelante. La iglesia se adaptó a los griegos con Pablo. Pablo le predicó a los incircuncisos. No le importó que no fueran judíos. No le importó. Eso le trajo muchos problemas. Lo acusaron, lo metieron preso, etc. Seguimos. La iglesia se abrió paso en el Imperio Romano. Los romanos estaban persiguiendo a los cristianos. El emperador no lo sabía y en su casa a veces tenía mujeres cristianas que trabajaban para él y estaban en la casa del emperador porque el cristianismo se fue extendiendo y se metió en esa cultura. Es más, los cristianos que mataron tantos cristianos nos dejaron palabras que usamos hoy en día. Una zona enorme dentro del imperio, eso era una provincia eclesiástica, un área pequeña del imperio, eso era una parroquia, un conjunto de varias parroquias, eso era una diócesis. Una diócesis que se había dividido varias veces, eso era una arquidiócesis. Hemos conservado esos nombres de la gente que nos persiguió a nosotros, a los cristianos, nombres romanos, de tanto que la iglesia se adaptó.
y le copiaron otras cosas que no había que copiar. Títulos, pontífice máximo, como si el Papa o fuera un emperador, ¿no? O el obispo fuera un emperador. A veces se nos fue la mano copiando cosas que no teníamos que copiar. Adelante. Cuando Constantino se convierte al catolicismo, colmó de honores a la Iglesia. Yo no sé si ustedes saben que el primer concilio ecuménico del año 325 fue posible porque Constantino, el emperador, dijo: reúnanseme. ¿Cuánto cuesta? Tanto. Yo lo financio. Los que tienen problemas para llegar, usen los caballos del correo del imperio. Muévanse, reúnanse que yo pago todo. El emperador romano colmó de honores a la Iglesia. Un obispo daba una sentencia, tenía carácter jurídico, tenía personalidad jurídica y legal, de la autoridad que Constantino le reconoció a los obispos. Eso nos hizo bien y nos hizo mal también. Llenó a la Iglesia de poder. Fue un poder muy grande. Hacia adelante. También la Iglesia evangelizó a los bárbaros que conquistaron Roma, pero Roma los conquistó. Los bárbaros acabaron entrando en el imperio y fueron asimilados por el imperio, poco a poco. Eso pasa, eso es un fenómeno que se da en muchas culturas. Pero los bárbaros crearon un mundo nuevo completamente en el siglo V. En Occidente se usa la fecha 476, cuando un militar romano que se llamaba Odoacro depuso al último emperador, que se llamaba Rómulo Augustulo, en el año que se usa 476. Los bárbaros hicieron un desastre, pero acabaron entrando en la Iglesia. Adelante. En la Edad Media, la Iglesia fue la que conservó la cultura romana. En muchos conventos, en muchos monasterios, los monjes tenían un cuarto dedicado a copiar manuscritos. Aquí tengo un manuscrito de la Eneida, cópialo, que se lo vamos a cambiar a los monjes de otro monasterio que tienen un manuscrito de la Odisea y fueron creando bibliotecas. La cultura de Occidente se preservó gracias a los monjes, los benedictinos, los que fundó San Benito, que murió en el siglo VI, San Benito. La Iglesia le dio liderazgo a la sociedad, consagró los reyes, fue la educadora de pueblos, se ocupó de los enfermos, catequizó a los pueblos, a veces a sangre y fuego. A Carlomagno, que murió en el 814, le mataron unos misioneros y mató a todo el que estaba cerca. A veces una represión terrible, este señor. Sí. La Iglesia llegó a tener un poder tremendo en la Edad Media, muy grande, pero al mismo tiempo ese poder le hizo daño, porque mucha gente se metió en la carrera eclesiástica para subir y no para servir. Había hijos que no tenían oficio, me voy a meter a cura para tener un poquito de dinero, tener seguridad. Y siendo cura, voy a ver si me hacen obispo, porque el obispo tenía tierras, soldados a su mando, etcétera, posesiones. Sí, adelante. La jerarquía de la Iglesia llegó a tener enormes propiedades, poder y recursos económicos. Persiguió con violencia la herejía, organizó e inspiró cruzadas. Por ejemplo, cuando los musulmanes se adueñaron de Tierra Santa, la Iglesia inició las cruzadas. Hubo cruzadas desde finales del siglo XI, la fecha que se usa es 1095, hasta prácticamente en 1291, que es la fecha que se usa cuando cayó la fortaleza de Acre. Como 2 siglos combatiendo a los musulmanes. Hasta el día de hoy, en árabe, cuando hablan de cristianos o de occidentales, etcétera, usan la palabra franco, dicen frangi en árabe, para hablar de los francos que los atacaron a ellos
Se ha quedado esa palabra. Y por eso hay ese rechazo del catolicismo. Yo leía las memorias de un jesuita que trabajó en Argelia más de 30 años y dejó en sus memorias: vendrán otros jesuitas a trabajar aquí entre los musulmanes del norte de África. No se desanimen, yo soy consciente que en 30 años no convertí a nadie. Sí, adelante. La iglesia se dividió, por eso es que hay ortodoxos. Por eso es que hay ortodoxos y católicos. No sé si ya va siendo la hora de pedir que apaguen el aire para que la gente no muera tan rápido. Yo tengo un abrigo tremendo. Pero los que quieren que se apague el aire, levanten la mano. Sí, hay algunas almas. Muy bien, bajen la mano. Los que quieren que no se apague, levanten la mano. Muy bien, no hay tantas almas. Mire, sí. Aquí, este aire se sabe que nos regalaron unos amigos que dirigen una funeraria cerca. Sí. Bueno. La iglesia se divide en el 1054 entre católicos y ortodoxos. Los ortodoxos no van a aceptar que el Papa sea el líder supremo, porque lo veían como alguien aliado a los intereses de Occidente, y ellos mismos estaban aliados a los intereses del emperador de Constantinopla. Eso fue algo muy triste. Y se excomulgaron mutuamente. Ustedes no van a creer esto. Usted sabe cuándo se levantó esa excomunión: durante el Concilio Vaticano II, que Pablo VI fue a abrazar al patriarca Atenágoras en Atenas, y luego en Jerusalén se besaron. Yo no te excomulgo, yo tampoco. Hasta ese momento. Yo viví eso, estaba vivo. De algo sirve ser viejo. Adelante. Durante gran parte del siglo XIV, la iglesia estuvo muy controlada por los monarcas franceses. Bueno, hubo un grupo de papas que vivió en Francia, la gente que ha estado en Aviñón, ¿no? En el Ródano. Se está hablando de un viaje, miren a ver. La iglesia vivió en Aviñón. Si usted toma, por ejemplo, ese vino Châteauneuf-du-Pape, de ahí viene, por ejemplo. ¿Sí? Pues era una iglesia unida a los intereses de la corona francesa y manejaba una cantidad de dinero increíble, que financiaba guerras, hacía préstamos a reyes, etc. Sí. Seguimos. Hubo un momento que hasta hubo 3 papas al mismo tiempo que se disputaban el poder, para escándalo de la cristiandad. Sí. Finalmente se eligió a Martín V en 1417 en el Concilio de Constanza. Por ahí pasó la iglesia también. Adelante. La iglesia fue la que evangelizó los nuevos pueblos, fue la que llegó a América, y con la cruz vino la espada, y con la espada la cruz. O sea que aquí, en nombre del cristianismo, se cometieron muchas atrocidades en nombre del catolicismo. Pero también hubo cosas que se preservaron, hubo pueblos que salieron adelante gracias también a la fe. La iglesia legitimó la conquista de América, pero también defendió a los indios. Por ejemplo, el Papa Pablo III, que fue, díselo a Diógenes, dile a Diógenes que está detrás de ti, explícale. La iglesia, el Papa que fundó la universidad, que continúa la autónoma, Pablo III, fue el que dijo: los indios no pueden ser esclavizados porque son seres racionales. Porque había españoles que decían: ellos no dan para más, ellos tienen que ser esclavos, no dan para más. Así pasó también con los africanos en Estados Unidos, en América. Ellos no dan para más, lo mejor es que sean esclavos, ¿no? Así, esa mentalidad. Y hubo gente, gracias a Dios, de la iglesia que dijo: no señor, esos indios son seres humanos y tienen dignidad. Eso lo dijo un papa. Los que se lucieron ahí fueron los dominicos, que fueron grandes defensores de los indios. Si le gusta el tema, hay un dominico que se llama Francisco de Vitoria,
que nunca vino a América, pero oía las historias de los dominicos en el convento de San Esteban en Salamanca, que se conserva hasta el día de hoy. Y Francisco de Vitoria defendió a los indios, dijo: no digan que son brutos. Aquí en España también tenemos gente que si se agacha a lo mejor come hierba, dice él, dice Francisco de Vitoria, español, crítico de Carlos V. Seguimos. La Iglesia legitimó la esclavitud, se opuso a las conclusiones de Copérnico y Galileo. La Iglesia leía la Biblia al pie de la letra, como la Biblia dice que la tierra no se mueve, y Copérnico descubrió que sí, y Galileo corroboró que sí, los condenaron. Bueno, vivieron en momentos diferentes, ¿no? Pero cuando condenaron a Galileo, de paso le marcharon a Copérnico también. No se puede leer Copérnico, el libro de Copérnico, porque dice algo contrario a la Sagrada Escritura. Y así quedó la Iglesia mal ante la ciencia hasta el día de hoy. Y es verdad que metieron la pata, pero también había cosas interesantes. Copérnico era católico, era clérigo. Y Galileo tenía una hija monja, era creyente. Galileo no tenía ningún problema con la fe. Galileo era el que decía: la Biblia no me explica cómo se mueven los cielos, sino me ayuda a ver cómo yo. Es posible que no todo lo que vemos en la iglesia revele esa comunión invisible, pero no es posible que la comunión invisible se realice en nuestra realidad humana sin que se manifieste en signos y manifestaciones. O sea, cuando, por ejemplo, dámonos la paz, un signo visible, darle la paz a la gente, ¿no? Un signo visible, que sea algo que se vea, que se pueda palpar. O la misa es para el pueblo, pues di la misa de frente al pueblo. Antes el padre decía la misa así, y el pueblo atrás. El pueblo atrás y el padre mirando para el cielo. Eso tiene que haber signos visibles, ¿no? De que estamos en esto. Adelante. Ahí, yo creo que esa era la última. Vamos con la otra. Bueno, usted ve lo que hizo Vives explicó lo que es la iglesia y recorrió como 20 momentos grandes de la iglesia, de la historia de la iglesia, donde uno aprende muchísimo viendo esas situaciones. Reconocemos un solo bautismo. Dice uno solo porque en el siglo XVI había gente que decía: hay que volverte a bautizar. No, el bautismo es una vez y es válido para siempre. Un solo bautismo. Adelante. Empezamos a comprender los sacramentos cuando los consideramos dentro de la opción por la encarnación que tomó el Verbo de Dios. El Hijo se hizo hombre, se hizo uno de nosotros. Quiere decir que hay realidades humanas que nos comunican lo divino, esas realidades humanas. Por ejemplo, el agua, el aceite, el pan, el vino, el anillo, el abrazo. Seguimos. La acción salvadora de Dios entre nosotros se realiza bajo formas humanas comprensibles y captables. El Hijo se encarnó, la encarnación continúa entre nosotros, los sacramentos prolongan entre nosotros la acción de la encarnación. Cojan, por ejemplo, la Eucaristía. Estamos llamados a hacer comunión. Comamos juntos, vamos a comer juntos. En la misa se come juntos. Se ha perdido mucho lo que tiene de comida la Eucaristía por motivos prácticos. Es muy difícil, por ejemplo, darle vino a 300 personas. Es muy difícil compartir un pan entre 300. Cuando yo iba a misa en Lovaina, Bélgica, la misa íbamos como 400 jóvenes, yo fui joven, éramos como 400 jóvenes. Y yo recuerdo que la comunión le repartían. Y cuando todo el mundo tenía la hostia en la mano, comulgábamos. Algún día tenemos que hacer eso aquí. Algún día. Muy lindo. Todo el mundo. Ahora comulgamos. Todo el mundo. Sí. Motivo de comunión. Sí. El perdón de que Jesús perdonó. Ese perdón sigue entre nosotros.
la confesión, el sacramento de la reconciliación. ¿Qué es un sacramento? Es una forma visible de la gracia invisible, una expresión visible de una acción que no se ve. Por ejemplo, el niño, la niña está entrando en la iglesia, se reúne la familia, la comunidad, está recibiendo una vida nueva, el agua se le echa, tiene la dignidad de hijo de Dios, le ponen aceite en la cabeza, se va significando. Dios es creador de lo visible y de lo invisible. O sea que no se debe despreciar lo material, no se debe. Lo material nos ayuda a entender. Por ejemplo, un canto bien bonito en esta iglesia nunca se agradecerá lo suficiente en esta parroquia. Tanta gente que se dedica al canto en la misa y llevan años y años y años. Sí. Toda realidad está abierta a ser símbolo de lo que ella misma no es, pero puede ser relacionado con ella toda realidad. Así es. Por ejemplo, la cruz, y seguida la gente entiende que se está hablando de Cristo adelante. Jesús mismo, por ejemplo, usa barro para curar al ciego, una realidad visible, tangible, y que muestra el poder de Jesús. Le abre los ojos con barro. Uno no pensaría que poniendo barro se va a curar una gente adelante. Desde el momento que Cristo andaba, hubo signos, hubo signos visibles que comunicaban lo que Jesús trajo adelante. La acción del Espíritu corporeizada, la acción del Espíritu, el perdón del Espíritu, la unión, la alegría de los novios en el matrimonio, la unción del enfermo para fortalecerlo, para el bautismo que acoge al niño en la iglesia, la confirmación que prepara al joven para ser testigo en la sociedad. Adelante. Ese es el primer sacramento, el bautismo. Por él nos agregamos al pueblo de Dios, participamos en la vida de Cristo. El agua es un símbolo de una vida nueva. ¿Qué es lo que nos queda claro? La gente no se da cuenta que bautizar es sumergir, bautizarse es sumergir. Lo que pasa es que ya nos sumergimos. Es muy peligroso meter un niño, una niña en un caldero de agua, en una tina. Eso es muy, muy peligroso. Pero ese es el sentido. El sumergir, entrar, muerto al pecado, nace a una vida nueva. Muerte al pecado, nace una vida nueva. Los ortodoxos creo que sumergen 3 veces, el Padre, el Hijo, el Espíritu, ¿no? Aquí nosotros echamos agua 3 veces. 3 veces el agua cubre la cabeza, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, ¿no? El perdón que vence la exclusión y la reconciliación, el perdón de Dios. Adelante. La Eucaristía, cena memorial de la entrega de Jesús. Jesús se hace presente, invitación a entregarnos como Jesús se entregó, a estar en medio de los pueblos sirviendo como Él sirvió. Cuando el Padre dice, tomen y coman, tomen y beban, la persona que está oyendo eso es una invitación también a hacer, tomen y coman con su vida, ¿no? Muy bien, adelante. Nueva alianza implica una hermandad efectiva. El Señor nos invita a examinarnos sobre la calidad de nuestra hermandad para no tomar la copa de nuestra condenación. En la carta a los Corintios, Pablo dice, usted va a comulgar, examínate cómo tú estás viviendo la caridad, el amor, no sea que estés comiendo algo que te destruya. Tú estás metiendo la mano como mismo Jesús metió la mano en la cena. Tú tienes la actitud de Jesús, comulga. No la tienes, prepárate. O sea, trata de ver, mira lo que tú estás haciendo, ¿no? Tú no puedes ponerte a decir lo que no es, ¿no? Seguimos. Ella anticipa el banquete al final de los tiempos, reactualiza la muerte
proclamamos la resurrección de Jesús y la esperanza de nuestra propia resurrección. Esta tarde que recordábamos a esta niña tan querida, al compartir la Eucaristía, ¿qué es lo que nos enseña Jesús? La que recuerdan, la niña no está atrás, la niña está aquí, presente. Siempre que usted hace el bien, se está encontrando con su gente y está en el futuro. Algún día usted de nuevo no habrá distancia, habrá esa comunión cara a cara. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Todavía falta algo, estamos esperando algo, seguimos. Perpetúan la autodonación de Dios en Jesús a través de los tiempos. Ejercen su función de signo de salvación de manera encarnatoria, humana, corporal, espiritual, histórica o concreta, de acuerdo con la manera de nuestra existencia. Cada sacramento se te acerca en una situación humana donde tú necesitas ese gesto, esa presencia. Adelante. ¿Estamos ahí? ¿Ya? Se significa la acción de Dios interior, inefable, mayor que nuestra comprensión. Dios se ha bajado hasta nosotros para agraciarnos con su amistad transformadora. El Señor se acerca de manera sensible y humana. Tómelo en serio, tómelo en serio. Acéptalo. En ningún lugar se manifiesta la grandeza del poder de Dios como en su capacidad de abajarse. Cada Navidad lo estamos celebrando. O sea que estamos celebrando, claro que sí, que el Altísimo es el Dios bajísimo. Puso su tienda entre nosotros. Y así lo vamos a celebrar ahora en Semana Santa, como Jesús se identifica con tanta gente excluida, mal juzgada, torturada, vejada. Jesús pasó por ahí, se identifica con ellos, con mucha gente. Yo decía hoy en la misa que vive en oscuridad. Hay gente, Jesús le puede dar la mano porque Jesús cruzó también por la oscuridad. Adelante. Muy bien, queridos amigos. Ahora, si tienen alguna pregunta, la escuchamos con mucho respeto y vamos recogiendo. El micrófono, pues, me falta fe porque no lo veo. Ahora viene para que nos oigamos todos. Prepare sus preguntas. Fíjese cómo toda realidad humana tiene signos. Ellos se casaron. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mandar una carta a los familiares. Se han casado. No, una fiesta. Que reunía a la gente. Una movida. ¿No? Eso es lo humano. Muy bien. Pero esa es una pregunta bien alto. Acérquese mejor. El que está allá, venga, mejor. Buenas noches. Pregunta. Cuando la iglesia se dio cuenta que habían juzgado mal a Copérnico y a Galileo Galilei, ¿cómo fue ese proceso de retroceso? La iglesia le tomó tiempo darse cuenta de eso, porque todo el mundo leía la Biblia al pie de la letra. Por ejemplo, Lutero, Calvino también leían la Biblia al pie de la letra. Lutero tiene un escrito donde dice: hay un astrónomo de Morondanga que dice que la Tierra se mueve. Calvino también critica a Copérnico. Leían la Biblia, todo el mundo leía la Biblia al pie de la letra. Había gente que calculaba la creación del mundo hace 4.000 años, un martes por la tarde, etc. Que sabían por los números de la Biblia, ¿no?
porque la leían al pie de la letra. Le fue tomando un tiempo darse cuenta. Lo que más ayudó fue empezar a darse cuenta que ya San Agustín decía que muchas cosas de la Biblia están escritas por gente que tenía otra mentalidad distinta de la nuestra. Ahora, en realidad, el hombre que se atrevió a decir, yo quisiera primero que revisaran todo el proceso de Galileo, fue Juan Pablo II, Papa Juan Pablo II. El primero que hizo eso seriamente. Y hasta el día de hoy se armó un lío tan grande que eso no llegó a nada. Porque sí, no llegó a nada. Yo creo que hay unos papeles que tenía la Inquisición que o no los dejaron ver o no los encontraron, lo que sea, pero eso no terminó bien. Pero sí, la Iglesia Católica primero pidió perdón, gracias a Dios. O sea, la jerarquía abusó de su autoridad. Segundo, hemos comprendido mal la Sagrada Escritura. Mire, hasta el día de hoy hay gente que jura que respetar la Biblia es leerla al pie de la letra, y eso es falso. El mundo no se creó en 7 días, claro que no, pero está escrito así, porque la gente que lo escribió tenía esa manera de expresarse. No eran científicos, escribieron como pudieron. Y hay gente que lee toda la Biblia con la misma cabeza. Por ejemplo, el Libro de los Reyes. Teglatpalazar III avanzó ese día tantas, la medida era parasangas, tantas sangas. Y entonces, ¿qué? Así mismo es un libro histórico. Están narrando algo, pim, pum. Se murió con su ejército. Tal vez exageran los números para decir mucho. Decían miles y miles y miles, a lo mejor eran 1000. Bueno, como dicen 800.000, ¿qué número es ese? Nosotros hablamos también así. La Biblia también habla así. Pero hay libros históricos, pero hay libros que no se pueden leer al pie de la letra. Por ejemplo, el libro de Jonás. Es una historieta fantástica, pero no hay un peje que se traiga un hombre. No, pero es un cuento buenísimo. Pues usted jurará que hay gente, todos los años, yo veo en History Channel o esos canales que hay americanos, la universidad de no sé qué, ha encontrado un pez del mar Caspio que con la boca abierta pudiera tragarse un pequeño bolso. O sea, te dice cosas que tú dices, pero ¿qué disparate? Están buscando que sea verdad la letra de la Biblia. La Biblia no se puede leer al pie de la letra porque tiene diversos géneros literarios. Eso pasó, ¿sabe cuándo se hizo? Los géneros literarios. Fue Pío XII el primero que le dijo a los católicos: estudien la Biblia con los métodos modernos para poder entender cuáles son los géneros literarios. Una epopeya, un poema, un salmo, una maldición, una bendición, un libro profético, un libro histórico. Eso fue en el siglo pasado. Pío XII murió, fue en 1958, pero sí murió en el 58, era papa desde el 39. Se fue el otro día. Nosotros estamos lentos en eso. La iglesia tardó muchísimo así. Y hasta el día de hoy, la iglesia tiene que medirse en no meterse en que la superan. Yo, por ser cura o la jerarquía o el obispo, no nos toca algunas cosas de decir la mejor manera de manejar la economía. Sí nos toca decir una economía sana respeta el bien común. Exactamente. Hay valores, pero hay cosas técnicas, etcétera, que no nos toca a nosotros opinar sobre esas cosas. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Ahora, los valores, siempre la ética. Recientemente había un editorial en un periódico de un hombre honesto, yo lo considero un hombre honesto, que decía: la iglesia no debe estar por cuestiones éticas y religiosas sobre el aborto, que es simplemente un tema médico. Papá, un tema médico. Eso que está dentro del vientre de la mujer, ¿es un ser humano o no? Explíqueme el asunto. No sé, déjelo que sepa que usted vea. ¿Me explique? ¿Entiende lo que estoy diciendo? O sea, quieren decir, no se pronuncia, no lo voy a pronunciar, tengo que hablar de eso. Y habrá gente competente que sepa si eso es una vida humana, si no es una vida humana, a las cuantas semanas.
hay motor. La iglesia no se debe meter a hablar de economía. Claro que sí tiene que hablar de economía, pero en criterio general, que beneficie el bien común. Un país donde mucha gente le va a un poquito de gente le va muy bien, a mucha gente le va muy mal, eso está mal. O sea, hay que decir algo. Bueno, no sé si estoy hablando de más. Pero resumiendo, la iglesia tardó muchísimo en darse cuenta. Copérnico estuvo en el índice, yo creo que hasta el siglo XIX, entrado el siglo XIX, y Galileo también. O sea, no se podía leer, estaba prohibido. Hasta que poco a poco se fueron dando cuenta que los que habían metido la pata eran ellos, la iglesia. Así fue. Y más, gracias a Dios, en tiempo de Juan Pablo II, muy claramente se reconoce. Ya en el Concilio Vaticano II, la iglesia se equivocó respecto de Galileo. Ya en el Vaticano II, que terminó el 8 de diciembre de 1965, ese concilio. ¿Qué más? Sí. Para mí esta catequesis, porque ha sido una catequesis, ha sido de mucha utilidad porque precisamente estoy trabajando los sacramentos. Hubo dos preguntas en comunidad pasada. La primera fue, uno de mis hermanos plantea que cuando el bautismo es recibido en la adultez, no es necesario la confirmación. Y que esa confirmación, ¿por qué? La primera. Generalmente la iglesia cuando bautiza adultos hace los dos sacramentos al mismo tiempo. Al día de hoy en el rito oriental, los ortodoxos de la iglesia católica bautizan, confirman y dan la comunión al niño. De ese rito oriental de la iglesia católica. 3. O sea que eso no es ningún problema. Cuando uno se bautiza de adulto, también lo confirma. Lindísima ceremonia. Yo me ha tocado 2 o 3 veces. Siempre acabo llorando. Emociona porque conserva las preguntas que se le hacían a la gente en tiempo de los romanos, que decían: ¿tú quieres ser cristiano? ¿Te pueden matar por esto? Que dentro de los argumentos que él plantea, él dice que como el bautismo, la confirmación, confirmación o reafirmación de ese bautismo que recibimos cuando pequeño. La confirmación. La gente dice: yo confirmo ahora, confirmándome. A ti te confirman, te ayudan en este momento nuevo de tu vida, adolescente, por ejemplo, para que tú seas testigo. O sea, prolonga el bautismo, pero te prepara para un momento nuevo de tu vida, para poder ser testigo en medio de la sociedad. Cuando los apóstoles se definen, dicen: somos testigos de la resurrección. Va confirmada, todo confirmado. Testigo de Jesús resucitado ante la sociedad. Para eso te confirmo. Otra pregunta es la tesis que plantea, que esa confirmación sería como una reafirmación de nuestra incorporación a la iglesia y no de ese bautismo. El bautismo te incorpora a la iglesia. Si tú te reincorporas más, te está confirmando la incorporación. ¿Sí? O sea que no veo qué problema hay con eso. Lo interesante es que el joven sepa lo que está haciendo, sea parte de una misión. Mira, hoy en día en la iglesia viste mucho ser católico. Yo he visto en más de una familia muchachones que no pisan una iglesia desde que hizo la primera comunión, presentarse ante la familia. No sé qué, porque está detrás de una muchacha en la familia, él es católico. Entonces, eso viste, pero en realidad la confirmación tiene sentido
cuando ser católico es sacar el cocote por algo que vale la pena. ¿Explico? En Holanda, durante la Segunda Guerra Mundial, la gente que de verdad era católica escondió conmigo. Porque somos católicos. Al que maten a los vengan para acá. Se la jugaron. ¿Explico? O en Estados Unidos había gente que decía: ese africano, ese esclavo, es tan humano como tú y no se puede abusar de él. Se mete en el problema. Como aquí los obispos han dicho, el Estado tiene derecho a controlar sus fronteras. Sí, señor. Y al mismo tiempo han dicho, cosa que no les gusta a grandes patriotas y abanderados, no se puede maltratar a ningún ser humano. Llame todos los patriotas que usted quiere, pero nadie tiene derecho en nombre de no sé qué nacionalismo. O, como dijo un obispo de Texas recientemente, los inmigrantes son ilegales, así es, y son seres humanos también. Son hijos de Dios. Entonces, el que es católico se la juega. Habrá gente que diga: ese obispo no debiera estar hablando así, porque tenemos las mejores autoridades del mundo. Es un atrevido. Hay gente que ha dicho eso. Y no ha faltado quien le respondiera: si son las mejores autoridades, no debieran andar maltratando gente. Eso no le luce. Se pone caliente la cosa. Porque no se olviden de esto. Cuando usted mira la cruz, no está ahí de casualidad. Todo lo verdadero en el catolicismo cruza por la cruz. Todo. El Señor se la jugó. Y nosotros no la tenemos que jugar. Mire, o sea, Jesús pasó por ahí. Entonces nosotros tenemos una nueva ruta, chévere, nice, católico like. No, hay que cruzar por ahí. Piensa que el signo más claro desde que uno es cristiano es la señal de la cruz. Pero ahí murió Jesús. Diga, a ver, ore. ¿Se está acostando? Entonces, ¿qué se hace? Tienen que acercarse para acá, venga. Acérquense, ven con él. Estaba hablando de la misa que antes daban en latín, que era de espalda, eso oigo desde que el padre y la gente eran al resto y todo. Pero yo me pregunto, ¿cómo la persona podían entender, si podían leer la Biblia en ese tiempo, cómo se daban cuenta de todas las cosas que pasaban, si se entendía cuando ellos leían en latín, porque todo el mundo se supone que no hablaban lengua? ¿Cómo ellos entendían qué es lo que estaban diciendo de nuestro Señor Jesucristo? Qué pregunta tan buena. No entendíamos. Mire, ¿sabe lo que pasaba? Por eso es, porque la iglesia era un asunto de curas y los laicos estaban prestados. No se me quería hablar así tan brutamente. O sea, nosotros cometimos el error, la iglesia católica, de pensar que el cura era un super cristiano y los demás iban a pie, la gente, ¿no? Nosotros superman, disparate. O sea, y no darse cuenta que la clave está en el bautismo. Yo soy tan bautizado como el Papa, yo soy tan bautizado como Francisco Soria, él es tan bautizado como yo. Después él es obispo, bueno, pero primero somos bautizados. El Concilio Vaticano II, en su decreto que se llama Luz de la Gente, Lumen Gentium, Luz de la Gente, al organizar el documento, pone primero el bautismo. Luego hay cura, hay laico, pero bautizados somos todos. Y a usted le toca leer la Biblia y entender la Biblia. Y a usted le toca opinar sobre la iglesia. Y llamarme a mí a capítulo, de laica a laico. Señor, dar un cuento sobre eso, hay que hacer un cuento. Una mujer que llamó a capítulo. ¿Se entiende la cosa? Nosotros los católicos estamos en un momento interesantísimo de que hemos redescubierto nuestra vocación a la iglesia. Hemos redescubierto
la palabra. Tenemos la oportunidad de leer la palabra en nuestro idioma. Que la iglesia lo apoyó, pero en realidad, como se le tenía tanto miedo a la Biblia, no había buenas traducciones, había mucha Biblia en latín. A mí me dijo un cura: no leas la Biblia, que eso pone loca a la gente. Y otro cura me regaló una Biblia. Otro padre del mismo colegio: mira, Manolito, regalo esta Biblia. O sea que nosotros estamos en un mundo interesantísimo. Sí, una pregunta. Venga, sí. Hablé de la confesión, sí salió, el perdón. Así es. Mira, mucha gente dice, y eso con el Señor, eso está muy bueno, pero se presta a que uno se confiese con el Dios que uno imagina. Es más interesante acogerse al perdón que camina a través de la historia y que llega hasta ti, el perdón que dejó Jesús. En la iglesia hay un perdón que dejó Jesús, a quienes les perdonen los pecados. Léanse Juan 20. Ese pobre cura que confiesa, que por cierto aquí creo que habrá confesión el 9 de abril, miércoles 9 de abril. Ese pobre cura que está confesando, a lo mejor es mucho peor que la persona que se va a confesar, tiene de Jesús un don de perdón, una misión de perdón. Le asiste el Espíritu para perdonar. Así es. Jesús dejó ese perdón porque es muy cómodo confesarse con el Dios que yo imagino. Pero ahora eso está muy bien, ¿eh? Una persona que se pone delante de Dios y reconoce su pecado. Sí, Señor. Sí, Señor. Y tiene sentido buscar el perdón en la iglesia, buscar el perdón de Dios. Más fuerza, más aumento. Sí. Una pregunta. El culto de los luteranos, ¿era también en latín? ¿Cómo hacían ellos eso? Celebran misas en cultos. ¿Cómo lo hacían? Pero tuvo muchas instituciones interesantes, una metida de pata grande. Instituciones fantásticas. El culto tiene que ser en la lengua. Lo primero que hizo Lutero, ¿saben que Lutero lo estaban buscando para matarlo? Y lo secuestran. Salvó la vida. Lutero en un castillo, estando ahí, Lutero, que era tremendo intelectual, tradujo toda la Biblia del latín, del griego. Lutero sabía mucho el griego, tenía de todos los documentos que él pudo, toda la Biblia al alemán. Y al día de hoy, el alemán de los alemanes, así como el inglés de muchos ingleses, el British accent, es el inglés de la Biblia desde James Bible, traducida al inglés por los protestantes ingleses, que tuvieron esa intuición mejor que nosotros. Hay que celebrar en la lengua. Entonces, estamos todo el tiempo del mundo porque nos aferramos a las normas. Es que siempre se ha hecho así. ¿Qué tiene que ver? La circuncisión duró 1000 años. Había gente en el Concilio Vaticano II que decía: la misa en latín, porque si no ya no es la... Al día de hoy hay gente que anda buscando misa en latín. Porque parece, a mí me invitaron en Santiago a un rosario en latín. Yo le dije: pero María jamás rezó en latín. Pilato rezaba en latín. O su Pilato, María jamás rezó en latín. ¿Se cree que se vale más válido un rosario en latín? ¿Para qué es eso? O sea, ninguna lengua es más sagrada que otra. El latín la habló gente que mató cristianos como locos, por romanos. Entonces, Lutero tuvo esa intuición. El problema de Lutero, que salió aquí, aunque ustedes no se dieron cuenta, Lutero vio el niño de la iglesia lavado en agua sucia. Estaba sucio, con mucha corrupción, pero hundió al niño con el agua. O sea, había que haber aguantado al niño, botar el agua. Hizo una reforma muy radical. O sea, la Eucaristía, bueno, ellos mantuvieron la cena del Señor, pero como la Iglesia Católica usaba la misa para ganar dinero, había mucha comercialización. Él rechazó todo. En lugar de decir, eso está mal, pero el signo es válido. La gente que se quiere, se da besos. Mucha gente que comercia. Ahora, ¿está bien? Mira, una persona allá atrás, venga para acá. Ya, esa está bien.
preguntas ayudan. Usted menciona mucho lo del Concilio Vaticano. ¿Usted cree que debería haber otro concilio pronto o no? ¿Y cómo es que funciona eso? ¿Quiénes están reunidos? ¿Cuánto dura? Quiera tomar un curso para sí. Mire, el Vaticano II duró de 1962 a 1965. No debe haber un concilio pronto, pienso que no. Y haríamos bien en aplicar el Vaticano II, que todavía no lo hemos aplicado. Si usted dijera, hace falta una nueva ley de tránsito, aplíquenla que hay. Tenemos un concilio tremendo, todas las instituciones del Concilio Vaticano II, pero la gente cita los documentos, no los hemos explicado, no los hemos actualizado. Estos cursos aplican el Vaticano II. Esta es una de las cosas que el Vaticano II dijo, que los laicos y laicas tengan un lugar donde preguntar, donde crecer y las comunidades, por ejemplo, nacen también del concilio, en diversos tipos de comunidades. Eso también depende de los papas. Hoy en día dependería más también de los obispos, de las conferencias episcopales. Vaticano II fue una idea de Juan XXIII, un hombre más bien conservador, muy tradicional, pero abierto. Se dio cuenta que la iglesia tenía que ponerse al día. La palabra que él usaba en italiano era aggiornare. Giorno es día en Italia. Giorno. La iglesia si debe aggiornare, ponerse al día. Poner al día a la iglesia. Eso no hace falta dar condena, no. Pongámonos al día. No importa, todavía estamos atrasados. Muchas cosas sumamente atrasadas. Los curas, los primeros, fallando en ese sentido. Porque la comodidad no. Yo le iba a hacer un cuento. Como yo trabajaba en los grupos, era gente medio feminista, terrible, se quiso adueñar de la escuela nocturna de la parroquia. Y un grupo, yo no sabía que yo sabía tantas malas palabras ahí, nos dijimos de todo. Ellos a mí, yo a ellos, bastante emoción. Y una señora del barrio se me llamó aparte y me dijo, hermano, perdóname, yo soy un ignorante, yo ni a misa voy ni nada, pero padre, a un padre no le puse a hablar así, ay no. Yo creo que a usted no le toca hablar así, ay padre, me perdona. Lo ponemos de pie. Venga, usted. Un par de anuncios, hermanos, antes de la bendición final del Padre Massa. Uno, mal contados, somos como 65 presentes aquí. Faltan muchos por firmar la lista de asistencia de los catequistas aquí afuera con Isabel. Número 2, la reunión del mes próximo, vamos a tener una dinámica donde vamos a participar los catequistas de las comunidades con nuestros enlaces y una serie de dinámicas de integración que vamos también a realizar. Nuestro querido padre va a estar de viaje, entonces además de compartir el material que tendremos, vamos a aprovechar el espacio para tener este encuentro, esta dinámica de los catequistas de las comunidades con sus enlaces. El detalle de la agenda, pues lo informaremos luego. Quería decir esas dos cositas. De nuevo, Padre, la bendición final. Bueno, recordando a todos los que confiesan el nombre de Jesús, el Vaticano II, el Papa Juan XXIII quería que fuera un paso hacia la unidad. Esta noche recordamos a todos los cristianos y cristianas que confiesan el nombre de Jesús y a los pueblos de la tierra, sean creyentes o no. Bendícenos, Señor, con tu paz, con la justicia, con el derecho, que tengamos el corazón abierto al Evangelio. Que esta bendición le llegue, vaya con ustedes a sus casas, a sus situaciones, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, vayan bien.